directa con Excel. Para este uso de actividades es necesario tener Excel instalado dentro de la máquina que se va a usar, ¿ya? Y dentro podemos poner un reference, ¿ok? Vamos a guardar en DT tabla 2, tabla Excel 2, ¿verdad? Y si se dan cuenta, si le damos el clic más, podemos indicar en el Excel, nos va a abrir el Excel. Uy, perdón, ¿dónde está el...? Ya, en el Excel tenemos dos hojas, ¿verdad? Entonces acá, si se dan cuenta, el Excel nos está diciendo en qué rango, perdón, la actividad de Excel nos está diciendo en qué rango queremos tomar esta actividad. Ya, la vamos a ejecutar en la hoja 1. ¿Ok? Vamos a volver a asegurarnos que cerramos esto. ¿Ya? Y lo vamos a ejecutar. ¿Ok? Voy a poner las primeras dos actividades como comentadas. ¿Ok? Deme un segundo. Me está generando un error en el Excel. Sí. Aguárdenme, que tengo esta máquina, la tengo dentro del Mac, entonces me genera un problema cuando hago referencia a los documentos. Denme un segundo. Eso, Rodrigo, si querés, debería ser tipo contrabarra, Mac, contrabarra, home, contrabarra, document. Si querés, si los documentos son una cosa así. O si lo pones acá en la C, Dale. capaz que queda también. Sí, eso es lo que hago para hacer estos ejemplos, ¿de acuerdo? Sí, a mí me queda, me pasa a veces lo mismo. Ajá. No, no estoy llorando. ¿Tenés Excel instalado en Windows, aparte de instalado en Mac? Sí, 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 sí. De hecho, lo está leyendo. Está directo en Windows. Dame un segundo y me muevo de máquina para no repetir el problema. Se ve la pantalla, ¿verdad? Me metí en una Sí. máquina, un servidor remoto. Vas abriendo ahí para complementar algo también con todos. Disculpe, soy Luis Félix. Este, también tener en cuenta que estas actividades que mencionó ahorita Rodrigo, el Ring Range Workbook, ¿no? Leer el libro de Excel, en este caso directamente como actividad de sistema,
no necesitas tener instalado Excel Microsoft como tal, pero para actividades que estén dentro de Excel, Excel Process, Use Excel File, ¿no? Usar el archivo de Excel, sí o sí, como es una integración que tiene UiPath con Excel, sí te va a requerir que tengas instalado Microsoft Excel, claro, con tu licencia activa, en general, sea la que estés usando. Entonces eso también es algo para tener en cuenta cuando hacemos estas actividades para interactuar con algún archivo de Excel o un libro de trabajo en Excel, ¿no? Es algo también para que lo puedan tener en cuenta y vean qué es lo que les conviene más según lo que quieran automatizar. ¿Ok? Mientras va, no sé si tiene alguna consulta adicional. Hay una pregunta de Pedro. Yo particularmente no he trabajado con Open Document o LibreOffice. No sé si alguno de ustedes lo ha trabajado. Pero sí, por ejemplo, el tema de ejecutar macros, ¿no? Archivos XLMS, parece que son. Entonces también hay actividades para ejecutar macros o para ejecutar Visual Basic, ¿no? Que es un script del código como está desarrollado Excel. También hay actividades para poder hacer eso un poco más en automático, ¿no? Y no sé, Nicolás o si otro de los chicos ha trabajado con LibreOffice o OpenOffice. Sí, yo no he trabajado a automatizar algo de eso en mi caso. Sí, Yo sí, sí. Ah, dale, Nico, adelante. no, sí, te iba a decir que yo probé a hacer algunas cosas. Lo que sí me ha pasado es que a veces depende un poco ciertos escenarios, por ejemplo, como está Rodrigo ahora en su PC, con Windows arriba de Mac. Eso me ha dado algunos problemas para tratar de abrir determinados tipos de archivos, pero en general no deberían tener ningún inconveniente. Lo que les puede pasar, sí, es que por los tipos de archivos y demás hay ciertas cosas que no puedan hacer, pero no deberían tener mayores inconvenientes. Lo que sí, no recuerdo haber probado las actividades de Excel con archivos de ODS, pero sí recuerdo en su momento ver, al menos con con las actividades de Workbook. Ujú. Sí, Workbook funciona para la mayoría de los formatos, en verdad, anda bien, bastante bien. Si se dan cuenta acá, bueno, acá ya está ejecutando. La diferencia es que se abre el Excel, ¿ya? A diferencia del Workbook, Workbook funciona background y no abre el Excel. Acá ya está, eh, acá abrió el Excel, ¿verdad? Y lo leyó. Entonces, de hecho, vamos a revisar la variable que la dejé. La voy a volver a ejecutar. ¿Ya? Y de la misma manera, como el ejemplo anterior, obtenemos acá el mismo resultado. ¿Ya? ¿Lo pueden ver en pantalla? Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, después agrandar Ok. un poquito. ¿No? De hecho, sí. De hecho, si se dan cuenta, ya el Excel tiene la fila 12, 13, 14, tiene espacio. Ya eso pasa mucho, mucho igual. Ahí cuando se genera una tabla dentro del Excel, hay tablas que llega hasta acá y es capaz de darse cuenta que las filas siguientes, los append están sin datos, o hay tablas, o depende cómo se construye el Excel, en que el dato que viene abajo es un vacío según string, ¿ya? Entonces, en esos casos hay que controlar bien las tablas, depende del tipo de lectura que se está haciendo. Vamos a aprovechar acá un segundo de
demostrar cómo se maneja adentro de un for. ¿Ya? For each row, el nombre de la actividad, donde nosotros podemos acá recorrer el Excel. Vamos a poner un message box. ¿Ya? Vamos a poner el 0 y el 1. ¿Qué significa esto? Significa que esta actividad toma la tabla y la empieza a recorrer fila por fila, ¿ya? Y cada fila, o sea, el tipo de dato, data table, lo transforma a row y es el current row. Por lo tanto, yo voy a tener el current row 0, significa que va a ser la columna, la primera columna. Después el current row 1, la segunda columna, ¿ya? Podemos poner también el nombre de la columna. Hay instancias en las que trabajamos donde la persona que crea el Excel, por ejemplo, cambia el orden de las columnas, entonces es más recomendable trabajar con el nombre de la columna y no con el index de la columna, que en este caso sería el 0 y 1. Entonces, por ejemplo, lo voy a ejecutar acá para que ustedes puedan ver el ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a abrir el Excel acá. En este caso, si se dan cuenta, el primer nombre es John, John Smith. Ajá. Después, el apellido, John Smith, va a saltar a la próxima fila, Jane, Dorsey, y así ir recorriendo todas las filas que tiene la tabla. Con esto podemos ir trabajando cada una de las filas. Después, bueno, Nicolás va a trabajar con el tema del tratamiento de los tipos de datos string, de las cadenas de caracteres, y con eso se pueden tomar decisiones. Si es que un nombre es igual a algo, por ejemplo, si John, o sea, si el current row 0.toString es igual a John, me puede hacer tomar una decisión y así poder hacer que el trabajo con el data table sea más específico y sacarle todo el valor. ¿Ya? Voy a detener esto acá para que le demos una mirada a las. Sí, un punto que fue súper importante, no sé si se dieron cuenta, la velocidad de ejecución de la actividad workbook comparada con la velocidad de ejecución del use Excel. El workbook fue mucho más rápido que el use Excel. ¿Ya? Si bien las actividades modernas de Excel te ayudan a ir, te muestran, por ejemplo, qué hojas puedes trabajar o cuál es el nombre o dónde está ubicado. Claro, es más simple porque te van dando las indicaciones, pero la velocidad de ejecución de un workbook, de un Red Ranch con workbook es mucho más rápido. ¿Ya? Y como les comentaba, Luis, tienes dentro de las actividades ya un montón, puedes ejecutar macro, ¿verdad? Puedes crear, guardar, ir agregando, escribir líneas en el Excel al final, ¿ya? No siempre tú puedes adivinar cuál es el rango donde lo vas a escribir, entonces le puedes decir a la actividad que escriba al final de la última línea que se llenó. ¿Ya? Y pues, bueno, como les decía, tienes un sinfín de actividades, puedes darle formato a las celdas, por ejemplo,
ya puede hacer VLOOKUP, puede hacer filtros, ¿ok? Nosotros podemos, como les decía, o sea, podemos filtrar acá, que es algo que yo creo que es importante, lo voy a aprovechar para mostrar. Filter Data Table, ¿ya? Entonces ponemos acá la tabla, ¿verdad? Configuramos un filtro y, por ejemplo, ponemos que en la columna 0 me den las personas que se llaman John. ¿Ok? Entonces eso va a ser un filtro que va a funcionar de esta manera. ¿Ya? Cuando ustedes filtran acá, si ustedes filtran acá y ponen John, ¿verdad? No, está mal escrito, sorry. ¿Ya? Y la actividad que les mostré recién en el estudio va a dar el mismo resultado que el que yo estoy filtrando acá en Excel, ¿ya? Es una actividad que se usa mucho y funciona súper bien, ¿ok? Y con los temas, para finalizar, con los temas de Workbook, ¿ya? También tienen un sinfín de actividades, son mucho más explícitos. La idea de las actividades de Workbook es trabajar, la diferencia en realidad es que las actividades de Workbook te sirven mucho para trabajar con el tipo de variables data table. A diferencia de las actividades de Excel, que tú puedes ir trabajando dentro del Excel y ir generando las acciones que necesitas, pero dentro del Excel, ¿ya? Workbook, como les decía, hace una lectura de la información desde Excel, la trae hacia una variable, tú trabajas la variable y luego de eso, esa variable la vuelves a escribir dentro de un Excel o dentro de un TXT o el archivo que necesites, ¿verdad? Pero las actividades de Excel y las modernas trabajan directamente con Excel. Y como les decía recién, y como recomendación o preferencia, dependiente de la relación al curso, las actividades de Workbook funcionan mucho más rápido que las actividades de Excel y son mucho más recomendables porque trabajar con Excel en verdad es lento y cuando queremos trabajar con muchos datos, Workbook funciona mucho mejor que las actividades de Excel, son mucho más rápidas. Una cosa Eso. ahí a tener en cuenta, también yo hace tiempo que no la uso tanto, por un tema de practicidad, corregime capaz, Rodrigo, me estoy equivocando, pero tener una limitación es que Workbook estaba pensado también para trabajar con otros tipos de archivos, por ejemplo XLS, y para trabajar con archivos XLSX que pueden tener más de 64.000 filas, que era el límite de Así es. XLS, ahí nos puede dar un poco de problemas. Entonces, si tenemos archivos que son realmente muy grandes, Workbook sería el ideal porque es muchísimo más rápido, pero a su vez también nos va a limitar en la cantidad de datos que podemos seleccionar. Sí, tal cual. Buenísimo. No sé si alguno quiere aprovechar a hacer alguna consulta o algo. Bien. Si no, si querés, Rodrigo, paso a mostrar la parte de strings y Ok, selector. ok. Estás compartiendo ya tú, ¿verdad? No, Ah, estamos no, compartiendo, no. pero ya Ahí comparto sí. acá. Y esto me debería dejar compartir. Están viendo mi navegador ahí, ¿no? O sea, perdón, mi estudio. Se ve. Sí, correcto, sí, sí. Sí, buenísimo. Yes, Ah, yes. entonces, bueno, la idea ahora es, primero que nada, ver un poco lo que es la parte de manejo de cadenas de caracteres, ¿no? ¿A qué nos referimos con manejo de cadena de caracteres? Estamos hablando de manejo plano y simplemente de textos. Entonces tenemos como varias opciones. La realidad es que lo que viene como parte del curso usa algunas de las actividades que hay presentes hace un tiempo, pero hoy en día UiPath agregó varias actividades más. Entonces la idea es ver un poco contraste de eso. Entonces, uno de los ejemplos que teníamos medio claros era, ¿qué pasa si nosotros tenemos una variable que se llame, tenemos acá, vamos a ponerle
Vamos a crear una variable de tipo, bueno, déjenme borrar todo esto que no iba. Tenemos una variable que se llame nombre completo. Y tenemos que nombre completo es, a ver si se cierra este panel acá. Nombre completo va a ser Nicolás Arlech, ¿no? Pero nosotros necesitamos el nombre de Nicolás o el apellido de Arlechman, necesitamos esos datos por separados. Entonces, muchas veces pasa, como decía Rodrigo hace un rato, que nosotros vamos a tener textos en los que realmente vamos a necesitar extraer información de esto. Entonces, en este caso es tan simple como estos dos valores y nosotros lo que queremos es extraer por un lado el nombre y por otro lado el apellido. Entonces, para eso, una de las opciones más sencillas que podríamos hacer es agregamos acá y ponemos por un lado, creamos una variable que se llame nombre, ¿no? Por otro lado, vamos a crear otro assign con una variable que se llame apellido, perdón, crear variable, apellido, ahora la vamos a asignar y por último lo que vamos a querer hacer es hacer un message box, un mensaje de bandeja de entrada, que lo que haga sea decir nombre, dos puntos, y vamos a sumar nombre, más apellido, dos puntos, y vamos a mostrar el apellido. ¿No? Entonces hasta acá lo único que estamos haciendo es, tenemos el nombre completo, vamos a obtener el nombre, vamos a tener el apellido, y después lo vamos a mostrar por separado. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos mostrar el nombre o el apellido? Normalmente cuando nosotros tenemos textos y los queremos dividir o los queremos separar en espacios, ¿no? O en comas, piénsenlo, si en algún momento hicieron en Excel, cuando tenemos en Excel, nosotros podíamos tener, no sé, si teníamos Nicolás, espacio, Ehrlichman, normalmente en Excel teníamos esta funcionalidad que nos permitía hacer texto en columnas y decir que está delimitado por un espacio, y esto lo que hace es divide nuestro texto con el espacio, ¿no? Nosotros lo que vamos a querer hacer es exactamente lo mismo. Queremos algo que está en un solo texto, que tiene algo por lo que nos queremos separar, lo vamos a pasar a más opciones, ¿no? Y para eso, UiPath, o bueno, Visual Basic nos da una función que se llama split, y nosotros podemos hacer nombre completo, capaz vamos a agrandarlo acá, así lo vemos mejor, nombre completo, punto split, y entre paréntesis y entre comillas le vamos a pasar cuál es el carácter por el cual estamos spliteando, que en nuestro caso es espacio, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a pasar con esto? Si nosotros le damos acá, lo que nos va a decir es que el valor no es correcto, porque string paréntesis, o sea, muchos strings, no se pueden asignar en un string. ¿Qué es lo que nos está devolviendo esto? Nos devuelve un arreglo de strings, o sea, nos devuelve muchos textos. Por cada uno de estos espacios que separa, nos devuelve una palabra. Entonces nos devuelve, en este caso, dos palabras distintas. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Bueno, le vamos a indicar que la primera que se separa por espacio va a ser nuestro nombre, ¿no? Sería la primera. Y en la siguiente sería la segunda, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Ahora lo que queremos acá es, también queremos splitear por espacio, ¿no? Queremos splitear sería separar o partir, ¿no? Por espacio, y acá queremos el segundo. Se podrán imaginar, si yo esto lo corro, va a funcionar bien, va a funcionar mal, ¿no? Vamos a ver qué nos da. Déjenme ir cerrando el Excel nomás. Lo corremos ahora y esto me da un error y me dice que el index estaba fuera de los tamaños del array, ¿no? ¿Por qué? Si se acuerdan, importante, siempre que nosotros estamos accediendo a índices, ya sea que quiero el primero, el segundo de una lista, o la primera fila de un Excel, o la primera fila de una tabla o demás, siempre nuestros números arrancan en cero. Entonces, cuando yo digo que quiero el primero, o sea, el primero de los resultados que está acá, en realidad el que quiero es el número cero, ¿no? Y por consecuencia, cuando quiero el número 1, en realidad no quiero, cuando quiero el número 2, en realidad no quiero el 2, sino quiero el 1. Y ahora, si nosotros lo corremos, lo que nos va a dar es ese texto. Por un lado nos va a dar Nicolás, por otro lado nos va a dar Ehrlichman, en mi caso.
Esto lo podrían hacer con cualquier cosa. Y esta es la forma más fácil cuando nosotros tenemos un texto que está separado, ¿en qué dice Nicolás Ehrlichman? Un texto que está separado por algo, esto podría ser, en vez de un espacio, podría ser una coma, ¿no? Y acá lo que haríamos es que, en vez de hacer un split por espacio, haríamos un split por coma, ¿no? Básicamente, esta es la forma más fácil que nosotros, cuando tenemos un texto que lo separa algún carácter, le damos para que lo separe y después le damos qué valor queremos, ¿no? Hasta acá, perfecto. Lo ejecuto, de vuelta ahora le puse una coma en vez de un espacio y vamos a ver que nos da exactamente lo mismo. Voy a ir cerrando el Excel para que no molesten más. Exactamente lo mismo. Otra opción que tenemos hoy en día con UiPath es, ya no tenemos por qué hacer esto. La opción que vamos a hacer es un poquito más larga en pasos, pero si no supieran el tema de que tengo que usar un split o demás, volvemos a ponerle un espacio, porque no saben cómo es, nada, cómo se utiliza la actividad split. Hoy en día UiPath tiene dentro de la sección de formateo, tiene esta actividad para dividir texto, ¿ah? Y acá nosotros podemos decir, nuestro texto es nombre completo y cuál es nuestro separador. Y en este caso, nuestro separador puede ser un espacio, una coma. Vieron que podemos seleccionar desde acá. Selecciono que es un espacio, ¿no? Y una cosa que necesito hacer ahora es decir, bueno, esto me va a dar múltiples resultados. Los resultados los necesito poner en una variable, ¿no? Para eso, entonces, si bien es más fácil de utilizar en que no tengo que saber cómo se hacen los separadores, necesito saber que nombre completo o nombre separado. Necesito saber que esto tiene que ser de tipo arreglo de textos para poder ponerla acá. Entonces es un poquito más complejo en saber el tipo de la variable. Y ahora sí podemos venir acá y poner nombre separado. Ah, perdón, no era esta opción. En realidad es una un poquito más difícil todavía, que es venir acá y tenemos que buscar enumerable se llama. ¿Ah? Y cuando le damos enumerable, la selecciono acá, enumerable, tenemos que seleccionar acá string. Y ahora sí, debería dejarme. Ahora sí. Entonces, esto va a ser exactamente lo mismo, solo que nos deja la opción nombre separado. Y después podríamos venir acá y en vez de nombre completo split, podríamos poner nombre separado de 0. Y acá, nombre separado de 1. Es un tema de preferencias. La diferencia que tenemos acá es que primero nos tuvimos que crear otra variable para guardarnos este valor. A su vez, o sea, podíamos venir acá y esto nos dice que es un enumerable de string, pero tuvimos que crear esa variable, venir, buscarla y demás, versus este otro caso que solo pusimos el 0 y el 1, ¿no? Cuando habíamos puesto simplemente con el split. Si ejecutamos esto, van a ver que nos devuelve exactamente lo mismo, ¿no? Son dos formas de hacer exactamente la misma opción, que es partir un texto en base a un separador o delimitador, depende cómo lo hayan escuchado, ¿no? Nicolás Ehrlich. Esto mismo que está acá, en realidad podríamos querer poner otra opción que sea abrir editor avanzado y podemos pensarlo como, en vez de Nicolás Ehrlichman, voy a poner, no sé, nicolás@uypath.com y podríamos decir que nuestro separador en realidad, en vez del espacio, es abrir editor avanzado, arroba. ¿No? Y si corremos esto, no sería nombre y apellido, ahora sería, en realidad, email y dominio email, pero se entiende, creo. O sea, es simplemente para darles un ejemplo de que nosotros esto lo podemos hacer con cualquier tipo de separador, ¿no? De
Ponemos esto, apellido, perfecto. Ahora, otra opción que a veces podemos tener si no queremos usar el split, porque esto puede decir, no sé, imaginemos que ahora en vez de nombre completo tenemos, y esto es muy parecido a los ejercicios que están en el Academy, texto. Nuestro texto va a ser, mi correo es nicolas@uipath.com. Si nosotros ejecutamos esto ahora, llamémosle solo parte 1, parte 2, y esto separado. Le pongo parte 1 y parte 2, simplemente esto, y acá pongamos, solo para que nos quede genérico, parte 2, y acá al inicio pongamos parte 1. Si nosotros ahora extraemos esto, este texto está acá, dijimos que se separe por el arroba. Si nosotros realmente solo queríamos extraer del texto Nicolás y por otro lado uipath.com, esto en realidad no nos va a servir porque la primera parte va a extraer todo lo que esté antes del arroba, que en nuestro caso es mi correo es Nicolás y la segunda parte es uipath.com. Entonces, una cosa que podríamos hacer con esto es, tenemos otra actividad de UiPath que nos deja extraer las cosas que queremos, y acá esta actividad también se llama Find Matching Patterns, ¿no? Que también creo que en la versión en la que ustedes tienen, si lo ven en el Academy, esta actividad se llama Matches, ¿no? En inglés, simplemente se renombró ahora Find Matching Patterns. Y la diferencia que tiene con dividir texto es que nosotros ahora lo que hacemos es utilizamos expresiones regulares para poder obtener estos valores, ¿no? Entonces, voy a dejar en realidad esto que teníamos acá. Y ahora lo que queremos hacer es, esto nos va a devolver, si ponemos el texto, acá le podemos poner un texto para probar, ¿no? Y esto nos va a permitir como validar que lo que estamos haciendo esté bien, ¿no? No es necesario, pero está bueno para que lo utilicen y lo vean acá. Entonces pueden poner un texto para validar que está bien. Y acá van a decir qué es lo que quieren extraer, ¿no? Entonces acá está extrayendo este carácter específicamente una única vez, literalmente el valor ABC, ¿no? Nosotros en realidad no nos importa esto y lo que queremos extraer es un email. ¿Cómo definimos nuestro email? Nuestro email tiene texto, arroba, y después tiene texto.com. Entonces podríamos decir que, bueno, yo voy a tener un texto, ¿no? Uno de, ¿no? Podríamos darle con eso, o podríamos decir cualquier carácter de palabra, en nuestro caso. Queremos que sea uno o más. Y a su vez queremos que haya un literal que sea arroba, exactamente una vez. Ahora va tomando solo esto. ¿Por qué esto me detecta solo a Nicolás y no detecta lo anterior? Porque el espacio en una expresión regular no es parte de caracteres de palabra, ¿no? Podemos venir a ver qué esto es lo que queremos acá. Después podemos agregar más y queremos de vuelta cualquier carácter de palabra, que queremos uno o más. Luego queremos que sea el literal exactamente el punto. Y después queremos de vuelta que sea cualquier carácter de palabra, uno o más. ¿Qué nos extrajo esto? Todo el correo. Entonces, si nosotros hacemos acá, esto lo que nos va a devolver es, le tenemos que pasar obviamente acá cuál es el texto a buscar. Y bueno, si lo volvemos a ver acá abajo, la expresión regular, por si alguno tiene curiosidad de qué es esto es la expresión regular si lo hubiesen escrito a mano, ¿no? El beneficio de utilizar esta actividad acá, de vuelta, es igual a la que está en el Academy, solo un poquito más bonita. Es que nosotros no necesitamos saber cómo se escriben las expresiones regulares de manera compleja, sino que nos podemos apoyar en esto para ir confirmando lo que queríamos. También podríamos hacer esto y poner directamente correo electrónico, ¿no? Entonces acá era mi correo es nicolás@ogrove.dev. ¿Vieron cómo acá lo encontró? Y lo que le podemos pedir acá es, por un lado, que nos dé todos los resultados, porque si esto fuera, por ejemplo,
y también nicolás@uipath.com. Vieron que acá me encontré. Y también nicolás@gmail.com. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esto? UiPath lo que nos devuelve es, por un lado, nos puede devolver, acá si creamos variable, resultados, y por otro lado también nos puede devolver el primer resultado que encuentres. ¿No? Entonces, nosotros podríamos obtener, dejamos esto acá, todos los resultados, esto nos va a dar todos los emails, y ahora podríamos decir for each, ¿no? Podemos poner for each para cada uno de los resultados que devolvió esto. Para cada uno de los resultados, lo que vamos a hacer es mostrar un message box, primero que nada, que nos muestre los resultados. ¿No? Y acá vamos a poner que acá queremos el resultado. ¿No? Entonces le ponemos current match. ¿Cómo nos fijamos eso? Es porque entramos acá y me dice que el nombre del elemento es current match. Vamos a poner current match y ahora podemos mostrar a ver cómo funciona esto. ¿No? Y nos va a mostrar todos los resultados que tenemos. Un ratito en empezar. A ver si empezó ahí abajo. Bien, todavía no inició. Un segundito, como a veces se toma un ratito en empezar. A ver si lo paro y lo inicio de vuelta. Bien. Algo que a mí no le había gustado. Vamos a iniciar de nuevo. Bueno, no está queriendo borrar mi proceso. Bueno, para no demorarlos mucho más, lo cancelo nomás. Si se fijan, esta actividad lo que nos va a permitir hacer, de vuelta, como estamos hablando, es exactamente lo mismo que la actividad matches que tenían en UiPath, solo que lo hacemos como un poquito más atractivo en la actividad. ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve la lista de todos los resultados que puede encontrar. ¿No? Esto simplemente porque se puede encontrar más de una opción, como poníamos acá. Si yo estoy buscando esto y encuentro hola nicolás@gmail.com, también, no sé, rodrigo@ipad.com. Esto lo que van encontrando es todas las entradas de este texto que hacen un match, o sea que claramente identifican con lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Ah? El ejercicio particularmente que les ponían en la prueba de UiPath era exactamente el archivo que lo tengo por acá, template.txt, era este texto y era exactamente hacer esto. Poníamos esto acá, ¿no? Acá nuestra expresión regular no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque le dijimos que solo podían ser textos y esto acá puede ser texto punto, ¿no? Podríamos eliminar todo esto que está acá y decir, bueno, queremos machear en realidad correo electrónico. Correo electrónico, si se fijan, yo lo que hice fue una configuración un poco tonta y simple de correos. Los correos electrónicos son bastante complejos de definir. Se pueden fijar acá todas las combinaciones de cosas que pueden poner. Para eso UiPath ya nos da ciertas convenciones. Lo mismo si quisieran extraer URLs o demás. Podrían hacer esto y esto ya directamente les extrae todos los correos electrónicos de esta lista. Obtenemos la lista de resultados y después iteramos en esos resultados para mostrar la opción. O mismo ahí adentro podríamos después utilizar el dividir texto para separar en el arroba y lo que estaba antes y después, y ahora sí mostrar parte 1 y parte 2. ¿No?
consultas en el chat. Y con esto, la parte de selección de selector de cadenas de caracteres, esto es la mayoría de las cosas las van a poder obtener con el Find Matching Patterns. Esto les va a ayudar para prácticamente todo. Y a su vez, para poder algunas cosas que no están presentadas en el curso porque son más nuevos, hoy en día pueden formatear una fecha como texto, o si tuviesen, por ejemplo, un texto y lo quieren convertir en una fecha, pueden utilizar esta actividad que está acá. Entonces acá le podemos poner una fecha, y esto puede ser, no sé, 24 del 08 de 2024, y acá podemos elegir el formato, uno de los formatos que están acá, pero si no, acá nos va a mostrar si el formato está bien o no. Siempre podemos abrir el editor avanzado y decir, bueno, mi fecha está en formato día, mes, año, y una vez que guardamos, esto nos extrae bien la fecha acá abajo, ¿no? De la misma manera que usé dividir texto, también puedo utilizar extraer texto si quiero, por ejemplo, extraer todo lo que está entre dos palabras. Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, hola, mi nombre es, y acá voy a poner Nicolás, coma, ¿cómo estás? Y acá podríamos decir, quiero todo lo que esté entre, acá también vamos a poder direcciones de correo, URLs o dos cadenas, y podemos decir, quiero todo lo que esté entre es, espacio y coma, ¿no? Entonces acá lo que hace es busca ese espacio, que es esto que está acá, busca la coma y se queda con todo el texto que está entre medio. O podría decir, si esto fuera y terminara al final, si esto terminara acá, no encuentra nada, y yo quiero decir desde un punto, todo lo que viene después, puedo poner desde es hasta comillas, y me devuelve Nicolás. O podría ser al revés y decir, por ejemplo, desde Nicolás, perdón, desde nada hasta Nicolás, y esto nos extrae todo antes de eso, ¿no? También podemos utilizar para find y replace, si queremos buscar en un texto qué valor quiero encontrar y por qué lo quiero reemplazar. Y esto sería, por ejemplo, hola, vamos a poner así, hola John, y queremos que encuentre, no sé, hola, y lo reemplace por chao. Y esto va a decir chao John. ¿Ah? Estas actividades lo que nos dan son formas más sencillas o más fáciles de hacer cosas que normalmente en los videos están hechas, por ejemplo, no sé, texto, punto, eso que estábamos haciendo recién sería replace, y acá sería, no sé, hola, y lo reemplazaríamos por chao, ¿no? Entonces las actividades de formateo lo que nos dan son acceso a estas funciones, lo mismo sería, la otra que estábamos viendo recién sería substring, ¿no? Nos dan formas más fáciles de acceder a todos esos métodos. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguno tiene alguna consulta? De vuelta, lo que les ponen en los ejercicios de la Academy son la parte esta de extraer, por ejemplo, splitear entre el espacio o el arroba, extraer el tema de los emails, y bueno, la parte de reemplazar y demás no estaba, pero para mostrarles un poco las actividades que tenían. Nicolás, una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, soy Yader Fajardo de Nicaragua. Lo que pasa es que, bueno, me gustaría saber, después practicar, porque hay muchas cosas, como tú he dicho, que no están en el iPad, sino que tú los has incluido hoy, y que sí requiere que lo practiquemos para poder hacer preguntas. La pregunta es si podríamos tener un espacio en un foro con usted para poder hacer las consultas. Sí, el foro está, no me acuerdo ahora exactamente el link, pero no sé si Rodrigo ahí o Josué que estaba en la vuelta lo tienen, pero se compartió en las instancias anteriores, y si no lo buscamos y se lo volvemos a pasar, hay un link al foro de UiPath que había quedado Gabriel en la primera instancia. Déjame ver si lo puedo encontrar en las conversaciones que tenemos. Pero hay un link en el foro para que ustedes puedan compartir las preguntas y dudas que tengan. Déjame buscar a ver si lo encuentro.
Sí, se lo agradezco porque he intentado llevarte el ritmo, pero me he quedado perdido. Forum, es esto. Creo que acá lo tengo, te lo voy a pasar aquí en el chat. Está genial, yo estaba intentando abrirlo recién. A ver si es este que encontré. Bien. Ujú. Sí, creo que es ese mismo, /17. Nada, en ese link se han ido agregando preguntas y demás. Fue uno que generó Gabriel al inicio del curso para que puedan ir dejando consultas y dudas que tengan. Entonces, si era eso un poco lo que estabas preguntando. Bien, Sí, perfecto. de hecho, les voy a consultar. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta que quieran ver? ¿No? Si no, un poco lo último que se mostraba en realidad como parte de esto es más que nada una recapitulación o un poco más en referencia a lo que son los selectores en la interfaz. La realidad es que los ejercicios de selectores en sí mismos no tienen tanto de ejercicio en sí. Para mí los ejercicios vienen más que nada dados en la parte de automatización de la interfaz de usuario de UiPath. Pero algo que sí está interesante y podemos llegar a ver es si nosotros miramos los selectores, por ejemplo, de estos campos que están acá, que creo que son el ejercicio más interesante que hay. Si nosotros miramos el selector de esto tiene un identificador que está acá, y este identificador que está acá no es un identificador único. Si bien es único y este campo está específicamente acá y lo podemos seleccionar, si nosotros venimos y le damos submit, ahora cuando venimos a validar de vuelta al elemento, este elemento deja de existir. ¿Por qué? Porque el identificador de ese elemento, que era first name, si nosotros lo apuntamos ahora, pasa a ser un identificador distinto, ¿no? Por eso UiPath, por defecto, cuando nosotros trabajamos con Use Application o Browser, si se acuerdan del ejercicio de la interfaz de usuario, y nosotros indicamos en la pantalla esta que está acá. Cuando nosotros tratamos de hacer un type into a ese campo, UiPath ya detecta que ese campo no lo podemos identificar de manera única o al ser un campo de texto, y lo que trata de buscar es agregarle el anclaje que está acá, ¿no? Vamos a ver ahora el selector cuando se termine de generar. Van a ver que el selector de esto lo único que dice es que es un input, pero no hace ninguna referencia al first name, y lo que utiliza es un anclaje al texto first name que se puede identificar de manera única, ¿no? Por eso no se utiliza el selector estricto. Si nosotros utilizamos el selector estricto, perdón, no en el anclaje, sino en el destino, si nosotros tratamos de utilizar un selector estricto, ven como este selector ahora dice F0 D9, pero si nosotros esto lo confirmamos, ¿no? Vieron que el selector estricto estaba funcionando recién. Si nosotros le damos submit, cuando querramos ver ahora de vuelta los selectores que están funcionando, vamos a ver que el selector estricto está apuntando acá, este lo está encontrando, pero este selector en realidad no lo encontró. Si nosotros sacamos visión de la computadora, sacamos el selector aproximado, vieron que ahora nos da un error. ¿Por qué? Porque este selector ya no está funcionando. En el caso de los selectores aproximados, UiPath funciona porque en realidad lo está aproximando y apoyándose en el anclaje y no basándose en el nombre o el ID de este campo.
Si bien esto parece que a simple vista estamos obligados a utilizar el anclaje, la realidad es que nosotros utilizando sacamos el anclaje, no lo podemos identificar, sacamos el aproximado que nos da un error, pero si miramos con el explorador de la interfaz de usuario, que voy a cerrar este para que no se me abran dos, si no me equivoco. Sale. No quiero tocar nada, quiero venir esto acá. Disculpen que lo cerré antes de tiempo. Ahora sí, le voy a dar interfaz de usuario. Lo que nosotros vamos a poder ver analizando el selector es que si bien a simple vista nuestro campo no tiene los datos que nosotros queremos, y acá indiquemos de vuelta el elemento en pantalla que era first name. ¿No? Ahora va a cambiar nuestro ID. Nosotros miramos las propiedades y nos fijamos y ninguna de estas propiedades hacen referencia al valor que nosotros queremos. Y nosotros no queremos usar esto. Y si lo sacamos nos dice input ID 6, porque en este momento es el sexo. Pero tampoco queremos en base a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nos íbamos mirando en todo el árbol de nuestro selector, que va desde lo más alto, que es la aplicación, hasta lo más bajo, que es nuestro elemento, y miramos. En el campo anterior dice que tiene un visible inner text que es first name. Digamos, bueno, ahora sí tenemos lo que queremos. Entonces, lo que podemos hacer es marcarlo, le podemos sacar el CSS selector, que nunca lo vamos a querer, y le vamos a agregar el first name. Pero acá nos sigue diciendo que es el index 2. Y nosotros siempre vamos a tratar de no estar utilizando index. Entonces venimos al siguiente campo y acá nos dice de vuelta que el inner text o el visible inner text es esto. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo habilito esto? Podemos tratar de deshabilitar este que está acá. Y acá le vamos a decir que este es el que tiene inner text esto. Vamos a sacar, perdón, en esto que estaba acá. Queríamos sacar, queríamos agregarle inner text first name. Y ahora si nosotros miramos, esto dice, y no necesitamos el tag. Bueno, sí necesitamos el tag. Esto está acá. Nos dice que es un campo, que tiene un inner text first name y es un input. Si nosotros lo validamos ahora, lo resaltamos y es este campo. Y si venimos y le damos submit y cambio de lugar, y volvemos a tratar de validar y resaltar el campo, ahora sigue funcionando bien. ¿Por qué? Porque nuestro selector utiliza otros niveles para ahora decir que busca un campo que es un RPA1 field, que tiene un inner text first name y que tiene un tag input. Y si nosotros le damos guardar, ahora nuestro selector que no funcionaba con el selector estricto, ahora sí está funcionando y no importa si nosotros le damos confirmar y volvemos acá y lo submiteamos y volvió a cambiar de lugar, posición y demás, cuando nosotros editemos el objetivo, esto nos muestra el selector correcto. ¿No? Los otros ejercicios que hay en la parte de selectores son ir a acmetest.uipath.com. Acá es iniciar sesión, que si no me equivoco, a ver si este es mi usuario y contraseña, si estaba bien registrado. Era venir acá, seleccionar work items y abrirse los work items que están ahí. Creo que primero hay que venir, hay unos pasos para generar los datos de prueba, que está en User Options, Reset Test Data. Corre acá, esto nos genera datos de prueba y cuando entramos después a Work Items les aparecen. Pero al final del día es, a ver si estaban acá. Sé que están los pasos ahí en eso para bajarlo. Reset, ahí va. ¿Qué pasaba con esto? Lo único que pedía era que venir acá y en vez de hacer esto, en vez de hacer un type into, esto pedía venir a indicar acá y teníamos con, no sé, highlight, indicamos en pantalla y quería que nosotros hiciéramos esto. ¿No? Por ejemplo, le podemos agregar un anclaje que es el de Calculate Security. No quería agregar esto, quería agregar esto que está acá. Esto para poner simplemente un ejemplo. Y lo que nosotros podemos hacer en este selector es después configurarlo y editarle. Que en vez de ser WI5, esto lo podemos
dar acá, clic derecho, y le podemos dar a usar una variable. Acá podemos, tengo que crear una variable porque no tengo ninguna, entonces podemos cancelar, ¿no? Pero lo que nos permite mostrar acá, simplemente para no seguir pasándonos mucho más de tiempo, es, hagamos esto. A ver si tenemos una opción que no los tenga todos para mostrarlo. Si tenemos acá. Work items. Y acá lo que queríamos hacer en el ejercicio era, en esta página, hacer un for each UI element. Indicamos en pantalla. Perfecto. Tenemos acá, queríamos indicar esto. Y después podíamos filtrar acá por los distintos propiedades que queríamos tener. Contiene o no contiene, o contiene el texto que sea. Y acá le podíamos poner, no sé. Al usuario le pedían que lo seleccionara, pero WI5. Esto me quedó acá. ¿No? Y acá correr el proceso para, no sé, hacer un highlight de el elemento de entrada y acá podíamos poner current elemento. Y acá la duración de, no sé, un segundo. ¿No? Y correr esto para que se hiciera un highlight de todos los elementos que contenían, en este caso, W1, WI5. En el ejercicio pedí un paso extra que decía poner un input dialog al inicio. Input dialog que le preguntaba al usuario work item a resaltar. Y acá nos daba las opciones WI5, punto y coma, creo que era WI, sí, WI2, WI1. Y acá nos pedía guardar una variable. ¿No? Entonces nos preguntaba qué ítems queríamos resaltar, nos daba las opciones, lo guardaba y después lo que nos pide es que configuremos en vez de esto, que sea resaltar. ¿No? Si quieren, esto podemos también un poco aprovechando los temas de las siguientes clases, también volver a repasarlo en la clase que viene si alguno tiene dudas o que lo pregunten. Justo creo que la parte más interesante de toda esta parte era lo de Excel, que mostraba Rodrigo. Más que nada pensando en que esto de los selectores está bueno, pero no hay mucho más ejercicio que hacer que simplemente la parte de automatización de interfaz de usuario, que ya se vio en instancias anteriores, tanto la parte moderna como la parte clásica. Y los selectores es simplemente entrar, como vimos ahora con el explorador de usuario, y empezar a ver cuáles son las distintas propiedades y jugar. La realidad es que va a ser mucho de un trabajo de exploración a lo que necesiten. Entonces ustedes van a tener que seleccionar un ítem, como hicimos recién con el, no sé, el first name. Y la realidad es que no hay una regla que diga, hacen esto y ya encontraron la respuesta, ¿no? Siempre que trabajamos con interfaz de usuario y con selectores, siempre es un proceso exploratorio y por eso la herramienta esa que abríamos se llama UI Explorer, que es explorador de la interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir mirando nivel por nivel, campo a campo y ver si realmente tienen propiedades que nos sirvan o no, jugando con el validar y resaltar para que realmente chequear si estamos trabajando con los componentes que queremos. ¿No? ¿Dudas o preguntas de esto? No lo quiero estirar mucho más porque justo ya estamos unos 20 minutos pasados. Buenas, sí, se me escucha. Sí, se escucha.
Bueno, yo como tal, bueno, creo que todo agradecerles. Y segundo, ya es que sí me gustaría en algún momento, no sé, quizás, no en este porque ya no me alcanza tiempo, pero en algún momento quizás un poco profundizar un poco en los diferentes atributos que se pueden seleccionar en la parte de los selectores, en la parte de UI, porque me parece muy interesante. Es que siento que el resto sí son como poco, siento que el resto de cosas son un poco más rígidas, entonces como que quizás no dan tanto problema porque normalmente es poner una función o algo así. Entonces creo que es menos, es más, ¿cómo lo puedo decir? Sí, es menos rígido la parte del UI, siento yo. Entonces que eso es como lo que da un poco más problemas, siento yo. Sí, la realidad ahí es que si bien podríamos dedicar mucho tiempo a trabajar con esto y mostrar selectores, te muestro un poco acá nomás para que veas. Justo con las páginas web puede ser un poco más fácil, porque las web sí tienen un conjunto no limitado, pero un poco más limitado de cosas. Si te fijas, tenemos, por ejemplo, la clase padre, puede ser lo del selector de CSS, pero el nombre de columna está en este campo. Pero si después nos venimos a este otro dato que está acá, este no tiene propiedades de columna, sí tiene list leaf. Si vamos a los otros elementos que están acá, ¿no? Entonces hay algunos que se repiten y que son muy clásicos, entonces eso los podemos ver. Pero la realidad es que después varía mucho por páginas web. Entonces tenemos algunos clásicos como por ejemplo la clase o el tag, ¿no? Y esto lo piensan HTML, div o si miramos este acá, div, en este caso es un div. Si miramos, por ejemplo, uno de estos elementos que está acá, si lo tenemos, el tag es un TD, porque es una parte de una fila, o sea, es una columna de una fila, ¿no? Pero va a depender mucho si apuntamos al título, eso va a ser un H algo, me imagino, un H1. Y el resto de las propiedades que van acá, la mayoría son propiedades de HTML. Entonces tenemos las clases, el name es simplemente el texto, que está en algunos y otros no, depende por cómo esté hecho el texto. Después tenemos, nada, el texto interior, de vuelta depende, eso es más HTML, si tiene inner text o no, de la página web. La clase padre, entonces muchas veces tenemos la clase actual y la clase padre. Después tenemos, si es adentro de una tabla, podemos tener un row name o un column name, visible inner text, pero la realidad es que esto depende mucho de cómo esté hecha la página web y el elemento que nosotros estemos seleccionando para ver realmente qué propiedades tenemos. Después en lo que son los divs, normalmente no tenemos mucho. Tenemos, bueno, propiedades del inner text y el visible text, ¿no? Podemos tener clases, pero viste que varía mucho dependiendo de lo que estemos mirando. Entonces no hay una regla o no hay en ningún lugar que se pueda decir esto es todo lo que se puede seleccionar. Incluso si mostramos, en vez de un navegador web, te muestro una aplicación de escritorio, vas a ver que cambia por completo. Entonces, en los navegadores siempre tenemos HTML, la aplicación y un título, y después web controls. Pero en el caso de las aplicaciones de escritorio, tenemos en realidad window en vez de HTML, después tenemos la aplicación, después tenemos una clase y después tenemos el título, y después cada uno de los elementos es control. Y esto es un name, control de esto, no sé, incluso vayamos al botón capaz que es un poco más fácil. Entonces tenemos solo el control del botón, pero si abro, por ejemplo, un Acrobat, que es una aplicación totalmente distinta, solo para mostrar un poco esto, y ahora apuntamos cerramos esto, a un botón de Acrobat, no sé, apuntemos a el botón eSign que está acá. Ahora esto es totalmente distinto, tiene otra entrada de window que el otro no tiene. Sí tienen name, tienen roles, y algunas propiedades en común. En las aplicaciones de escritorio son un poco más limitadas las propiedades que hay. Nos fijamos, son siempre más o menos name, role y class, o sea, el CLS a veces. Las aplicaciones de escritorio es un poco más limitado, pero bueno, depende mucho de cómo esté programada. Esta, por ejemplo, tiene un help text y el otro no. Este tiene una state y el otro no. Entonces, no hay una regla que digas, esto es todo lo que puede haber, uno se lo lee y ya se conoce todo. La realidad es que en la mayoría de los casos es un poco de práctica e ir conociendo después de haber visto muchas aplicaciones. Lo que termina sucediendo en las organizaciones, y esto es una razón por la cual cuando uno trabaja en una empresa y empieza a automatizar,
las primeras veces que utiliza una aplicación, o sea, la primera vez que utilizo, no sé, Acme Test, me cuesta un poco más identificar las cosas, pero una vez que ya lo utilicé en 2 o 3 procesos, ya voy entendiendo un poco cómo funciona, ya me voy, llamémosle, acostumbrando a los selectores que tiene, y de ahí en más me resulta más fácil trabajar con ella, ¿no? Con esa aplicación o con ese sitio web. Pero es mucho de ir viendo específicamente la aplicación o la página web con la que queremos trabajar para entender qué valores hay. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no, recuerden, a ver, está también el foro, pueden seguir preguntando por ahí. Y si no, nos vemos en 2 semanas con los próximos temas. Recuerden también siempre que empecemos una nueva sesión de estas, si queda alguna duda o pregunta de los temas que vimos en las sesiones anteriores, no duden en preguntar, no duden en sacarse las dudas, que es un poco el beneficio que tenemos, más allá de que nosotros podamos mostrarle también los ejercicios o estas actividades un poco más nuevas que capaz en los cursos en español no están, que eso está bueno, al menos desde mi perspectiva. También la idea es que puedan aprovechar a sacarse las dudas. O sea, si nosotros solo venimos y presentamos y ustedes no preguntan, imagino, espero que puedan estar tomando como bastantes cosas que capaz en los cursos no están, pero lo más importante es que se puedan sacar las dudas que ningún video, ningún curso online les va a poder responder. Sí, muchísimas gracias, estimado Nicolás, Rodrigo, Josué. Gracias por este tan valioso apoyo y muy de acuerdo con ustedes. Sí, estos espacios son idóneos para poder solventar las dudas. Creo que es un lujo tenerlos a ustedes y poder consultarles directamente. Entonces yo les animo a que aprovechen este espacio al máximo para preguntarles, y también el foro que ustedes han compartido. Ese es un espacio muy valioso y ahí van quedando todas las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede verificar si ya está resuelto, pues ahí va quedando, ¿no? Esa es también una herramienta muy importante. Así es que les incentivamos a que consulten por los diferentes medios. También, pues, Jordan está haciendo un excelente trabajo con los mentores regionales. Igual, todo es un complemento muy importante como equipo. Y recordarles el aviso de la maestra Sara Núñez acerca de que los estudiantes que de aquí al fin de semana estén al día con sus módulos, va a haber un reconocimiento especial, un premio sorpresa. Así es que les pedimos encarecidamente que envíen sus certificados a los mentores, y los mentores los harán llegar a los directores RPA y ellos me enviarán el listado de los estudiantes, de las personas que logren, que estén al día para que puedan aplicar a ese premio. Así es que desde ya, muchos éxitos y agradecerles. Thank you so much, dear Diana. Así es que continuamos y agradecerles. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, muchas gracias. Chao. Saludos. Chao. Bendiciones. Saludos. Chao. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Jordan. Muchísimas gracias. Saludos.